Bienvenidos a este nuevo espacio para poder seguir creciendo juntos en las verdades de Dios. Creemos que será muy bueno para nosotros poder refrescar lo que compartimos durante nuestros servicios presenciales, para que si no pudiste estar, recibas lo que Dios tiene para vos con este mensaje. Y si estuviste presente, pero querés volver a escucharlo, que esta vez traiga algo nuevo a tu corazón. Bueno, como decía Mati, este es nuestro último domingo de aulas. Así se llamó esta serie, que estuvo inspirada, o estuvimos compartiendo acerca de las disciplinas espirituales. Y la serie estuvo inspirada en una parte del texto que tenemos como visión de este año, en Mateo 28:20, esa parte de la gran comisión en la que Jesús les dice: enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado. Y Jesús no les está diciendo que vayan y les enseñen de manera teórica, ¿no? Que lo sienten ahí a estudiar y a aprender cosas de memoria, sino que por el contrario lo que dice es que como caminaron conmigo durante estos 3 años, anduvieron conmigo, me vieron, me escucharon, de eso enseñen. Así que mientras vamos a estar enseñando, en este caso seguimos con las disciplinas espirituales. ¿Cuántos estuvieron en los anteriores? ¿Somos mayoría? Sí, sí. Bueno, igual están quedando grabados, así que si alguno te perdiste, podés ir a buscarlo ahí a YouTube y a Spotify. Pero bueno, la idea es hablar de las disciplinas espirituales. Y tal vez, decíamos, bueno, nos viene bien refrescar un poco desde qué lugar las estamos pensando, cómo nos queremos posicionar en relación a esto, cómo lo entendemos, que Jesús nos lo propone, porque a veces puede ser que la palabra disciplina suene a algo rígido, ¿no? Obligatorio, como algo que nos imponen. Y eso está muy lejos de lo que Jesús vino a proponer con eso. Y pensamos este recorrido. En Juan 10:10, hola, ahí va. En Juan 10:10, Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Con esta palabra abundancia, que excede, que hay por demás, ¿sí? Que hay mucho, Jesús se está refiriendo por un lado a esa vida eterna que hay después de la muerte, ¿sí? Esa vida que nos espera, pero también se está refiriendo a una vida de una calidad espiritual diferente acá en la tierra, ¿no? Pero pareciera que a veces estas dos definiciones, tanto la de pensar en la vida eterna después de la muerte como esa vida abundante, especial, diferente para vivir acá en la tierra, es algo como que tenemos que alcanzar, algo que estamos inspirados a movernos hacia ella, ¿no? Como algo que vamos a lograr en algún momento. Y la realidad es que esa vida abundante es algo tan sencillo como la vida misma de Jesús. Jesús fue el ejemplo de vida abundante y Él lo que nos vino a proponer es a decirnos que Él vino para que nosotros tengamos esa vida abundante. Fíjense que dice: yo vine para que la tengan ahora, la podamos disfrutar ahora. Entonces, ¿de qué se trata poder disfrutar esta vida abundante? Entonces, como decíamos, alcanzar esa vida abundante de Jesús es seguir los hábitos de Jesús, es seguir su estilo de vida. Y leíamos en un autor que se llama Dallas Willard, que fue uno de los que nos inspiró en este tiempo y que estuvimos leyendo bastante, dice que no podemos actuar en el momento como él lo hizo y enseñó si el resto del tiempo vivimos como lo hace todo el mundo. El desafío es ese, ¿no? Hay otra frase de John Mark Comer que dice: queremos la vida de Jesús, pero sin el estilo de vida de Jesús. Y ahí está la clave. Para disfrutar esa vida abundante, se trata de vivir como Él vivió, integralmente, ¿no? Adoptando todo su estilo de vida. Y eso no equivale a comportarse en algunas situaciones como Él lo haría, ¿no? Voy a plantear algo por ahí que
puede sonar polémico, pero Jesús no vino simplemente a pedirnos que pongamos la otra mejilla, que amemos a nuestros enemigos, que hagamos la segunda milla, que estas cosas son características de una vida de algún seguidor de Dios y de hecho Jesús las trajo como ejemplo, como ilustraciones de ese tipo de vida. Sin embargo, la invitación que él hizo fue, síganme, seguime, ¿no? Síganme en este estilo de vida donde estos comportamientos, como por ejemplo amar al enemigo, es lo único sensato que nos sale a hacer, ¿no? Porque el esfuerzo no está puesto en lo que tengo que hacer, como obligada, como presionada, sino que el seguirlo provoca que eso me salga, me fluya. El ser verdaderamente como Cristo se logra en el momento en que se nos hace difícil actuar de una manera como Él lo hubiera hecho, ¿sí? No hay chance, no sale, queremos hacerlo así. Entonces el desafío es aprender de Jesús cómo vivir la plenitud de la vida, cómo invertir todo nuestro tiempo y las energías de la mente y del cuerpo como Él lo hizo. Y es ahí donde tenemos que aprender a seguir cómo fue su preparación, cómo fueron sus hábitos, cómo fueron sus disciplinas espirituales. Y la verdadera transformación de nuestra vida, sin dudas, tiene que ver con la gracia, con el regalo, con eso que Dios nos da, pero también tiene que ver con nuestra acción, ¿sí? Es indispensable nuestra acción para lograr un cambio, para lograr una transformación. Fer hace unos domingos nos compartía una definición de disciplinas espirituales. ¿Está por ahí? Si no la leo. Decía, son prácticas y hábitos basados en el estilo de vida de Jesús que generan tiempo y espacio para que accedamos a la presencia y el poder del Espíritu Santo y así podamos ser transformados de adentro hacia afuera. Muy lejos está de pensar la disciplina como una obligación, como algo rígido y como algo que se nos impone. Todo lo contrario, las disciplinas espirituales no son un medio para ganarnos el amor de Dios, no. Eso ya lo tenemos garantizado, no tiene que ver con un esfuerzo para eso, ¿sí? Sino que las disciplinas espirituales nos exponen al amor de Dios, nos exponen a una relación con Él directa y eso es lo que nos transforma. Y quiero arrancar lanzando esta pregunta. ¿Voy a basar mi fe en lo que Dios le dice a otros o en lo que Dios me habla a mí? Lo primero que quiero dejarte también ahí para empezar a meternos en este tema de lectura y por eso la importancia de desarrollar la disciplina de la lectura de la palabra, es que se puede tener una experiencia propia. No necesitamos sí o sí que venga alguien a explicarnos, sino que nosotros podemos tener en nuestra casa, buscando y metiéndonos, se puede tener una experiencia propia. Dios no quiere hablarte solo a través de intermediarios. Dios quiere un vínculo directo. Y me gusta lo que dice Jesús en Juan 10:27, que dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y me gusta ahí porque es como que hay una relación, ¿no? Por un lado tenemos ahí alguien que habla, alguien obviamente que escucha, se conocen, andan juntos, esto de seguir. Ahora, ¿qué voz escuchan? No escuchan la voz de alguien en el pasado que les cuenta algo que hizo Dios. No. Escuchan mi voz, dice ahí el texto, ¿no? Mis ovejas oyen mi voz. Entonces, es mucho más fácil seguir a Jesús cuando me paro en las verdades que Dios me habló a mí y no sobre las verdades que Dios le dijo a otros. Me acuerdo que una vuelta estaba ahí en un momento que tenía que tomar algunas decisiones importantes y un referente, un líder me dijo, cuando vienen los momentos difíciles, lo que te ayuda a pararte en las verdades de Dios es la palabra que Dios te dijo a vos, no la palabra que te dicen los demás o que escuchaste que Dios le dijo a otros, ¿no?
Entonces, cuando llega momentos de prueba, no me puedo aferrar a la palabra que Dios le dijo a Maru o a Lau, sino que me voy a aferrar a la palabra que Dios me dijo a mí. ¿Soy consciente de lo que Dios me está diciendo? Metiéndonos ahí en tema de la lectura, queríamos empezar dejándote la importancia de tener una experiencia propia, la importancia de conocer qué es lo que Dios dice, qué es lo que Dios piensa sobre los temas que nos interpelan hoy en día, por qué Dios hizo lo que hizo, ¿no? Entonces, creo que todo empieza cuando uno empieza a tener contacto, sea de manera digital, sea a través de la Biblia física, pero teniendo un vínculo directo y no solamente con, no, escuché que tal dijo, o a tal le pasó esto, porque también lo puedo vivir yo eso, ¿no? Entonces, ahí está esa importancia de tener una experiencia propia. Buenísimo. Y ahora, para los que están tomando nota, que espero sean muchos, porque esto es aulas, es un entrenamiento, vamos a ir a responder una pregunta juntos, que es, ¿por qué leemos la Biblia? ¿O cuán trascendental es en mi vida leer la Biblia? Vamos a ir al Salmo 1, 2 al 4. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en la ley medita de día y noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Acá el autor menciona dos perfiles de personas. Una es una persona bienaventurada. ¿Sabés lo que significa bienaventurada? Los que hacen desvelados saben. Es buena ventura. Cuando los hombres se subían a los barcos les decían bienaventurados, como los vientos van a favor de ustedes. Bueno, la persona que describe primero es una persona que tiene vientos a favor en el barco donde esté navegando. Y por otro lado, tenemos al que no, que lo describe como el tamo. El tamo es, ¿vieron las películas de cowboys? Que pasa un cosito rodando así, que es paja, que se va uniendo por el viento. Es algo que es débil, frágil, no está enraizado, se deja llevar por lo que pasa en la vida. Ese es el tamo. ¿A quién le gustaría de acá ser descripto, se dice? Como el primer perfil, el árbol. A mí me gustaría. Muy poquitos. Hay mucho tamo por acá. Pero la pregunta es, ¿cómo llego a ser esa persona que da fruto? No es la suerte ni es tu tipo de personalidad. ¿Vieron que hay algunos que les resulta más fácil tener el hábito de la lectura? No, porque hay personalidades que son más rutinarias, pero no se trata de eso. Sino que la diferencia entre estos dos perfiles es el tipo de relación que tienen con la palabra de Dios. Fíjense que David dice, en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Entonces tenemos dos cosas. Por un lado, el deleite, el disfrute, la satisfacción de hacer algo que te gusta. Y por otro lado, la disciplina de hacerlo de día y de noche, la práctica diaria en la meditación de la palabra. Y ahora quiero hacer una pregunta y quiero que me respondan con sinceridad. Si tuvieras que definir tu relación con la Biblia, con las Escrituras, en una palabra, ¿cuál sería? Sean sinceros. Vamos. Una guía. Esa es la definición de tu relación con la palabra. Perfecto, una guía. ¿Qué más? Una necesidad. Desafío. Respuestas. Una aventura. Camino. Bien. Ok. Pero algunos pueden definirla como, por ejemplo, con frustración. Yo muchas veces la defino así.
cansancio, aburrimiento, o también inspiración, guía, palabra que me encasilla, que me pone en el camino. Pero David eligió una palabra para describir su relación con la Biblia, y es deleite. Qué palabra tan romántica, y que tenés que tener una relación con Dios como súper profunda. Pero después de decir esto, menciona el ritmo con el que se relaciona con la palabra. O sea, define lo que le genera, cuál es la relación que tiene la palabra, pero también define el ritmo, de día y de noche. ¿Qué va antes? ¿Qué va antes? ¿El deleite o el hábito? ¿El hábito? ¿Antes va el hábito? Ok. ¿Es el deleite lo que provoca leer la Biblia de día y de noche? ¿O es el hábito lo que le hace encontrar el deleite a las personas? La realidad es que el deleite y el ritmo van de la mano, se acompasan, no es uno ni otro. Necesito deleitarme en la palabra para leerla día y noche, pero necesito leerla día y noche para hacer de la palabra mi deleite. Medio un trabalengua, pero acá lo voy a bajar a tierra. Por ejemplo, yo no te puedo decir que te deleites en los paisajes hermosos de la cordillera de los Andes si no estás dispuesto a ir al sur y a verlos. Si no estás dispuesto a pagar el costo del avión, el costo del micro, el costo de la nafta del auto para exponerte a esos paisajes. No te podés deleitar comiendo la hamburguesa más rica de Buenos Aires si no estás dispuesto a ir a Quito. No podés encontrar placer en hacer deporte si no estás dispuesto a ir un día a la semana al gimnasio. Me lo estoy predicando a mí. No podemos encontrar placer en la Biblia si no estamos dispuestos a leerla día y noche, todos los días. Tiene que haber una disposición para encontrarnos con Dios en la palabra para que después podamos encontrar ese deleite del que habla David. Sí, y la realidad es que vos podés vivir sin leer la Biblia. Vos podés vivir sin ir a la cordillera, sin conocer la cordillera y sin probar la hamburguesa en Quito. Ahora, ¿qué experiencia te estás perdiendo por no afrontar el viaje? ¿No? Esa creo que es la cuestión. Y quizás vos llegaste hasta acá sin tener el hábito de la lectura o de las diferentes disciplinas que estamos tocando, ¿no? Pero la esencia y lo que queremos transmitir a lo largo de toda esta serie es acercarse, es poder desarrollar hábitos que nos acerquen a vivir lo más parecido a la vida de Jesús, como nos mencionaba Lau al principio. Ahí está la cuestión de todo lo que venimos charlando en este último mes. Vos podés acercarte cada tanto, vos podés recurrir a la Biblia solamente cuando tenés una necesidad puntual o cuando querés una respuesta puntual. Nadie te va a juzgar por eso, es la realidad. Ahora, cuando vas un paso más, cuando desarrollás el hábito, cuando incorporás la disciplina y cuando es una constante y llegás a este punto, como decía Maru, de, ok, me estoy deleitando. Eso no va a pasar el día 1, es la realidad. Lo mismo que el gimnasio, las primeras 2 o 3 semanas cuesta. Pero después una vez que decís, che, este ejercicio está bueno. Entonces, cuando llegás a ese punto, es como que uno va desbloqueando nuevos niveles, ¿no? Y sobre todo, uno empieza a tener encuentros y experiencia con Dios a través de eso. Creo que ahí está la clave. Es muy flashero y después si charlás y abrimos ahí para poder hablar, yo creo que más de uno debe tener una experiencia de que un texto que se escribió hace 2000 años te habla como si fue escrito ayer para algo que estaba pasándote y es muy loco eso. Ahora, voy a tener menos probabilidades de que eso suceda si recurro muy cada tanto, ¿no? En cambio, si yo continuamente estoy empapándome, va a ser mucho más sencillo.
Buenísimo. Y volvamos al versículo de Salmos. El autor dice, en su ley medita. No dice lee. Y acá quiero hacer una pausa. Porque meditar no es lo mismo que leer. Es leer de manera consciente e intencional. Saben que en la Biblia hay una parte de la Biblia, no voy a traer la cita ni nada, pero después si alguien quiere saberlo, se lo digo, que habla de la meditación como la palabra que usa es la misma que usa también para describir el momento en que un león caza a su presa y el sonido que se escucha cuando la mastica, returbio todo esto, esa misma palabra usa para meditar. Y es muy loco porque es saborear, es masticar, es quedarme en eso que estoy leyendo e ir más profundo. Si solo leemos, nos quedamos en la superficie. Si meditamos, empezamos a nadar en lo profundo de la palabra. Entramos en una conversación donde encontramos desafíos y eso empieza a formarnos. Y vamos a leer Hebreos 4:12. Dice un versículo que muchas veces leímos. Dice, sin duda, la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta lo más profundo del alma, del espíritu, hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Me encanta porque no deja una parte de la integralidad del humano afuera. Habla del alma, habla del cuerpo y habla del espíritu. Todo puede ser transformado en nosotros por la palabra de Dios, porque está viva. Y cuando somos transformados a su imagen, todo de nosotros es transformado. Y ser transformado también nos vuelve agentes de transformación para otros. Para el laburo donde estás, para tu casa, para la ciudad. Solamente por tener el hábito de leer la palabra y que eso cambie. Dice, es como una espada que va hasta lo más profundo. Si hay una enfermedad, si hay un pensamiento de tristeza, yo tengo fe que la palabra de Dios puede sanar cuadros de depresión, de ansiedad. Tiene ese poder, yo lo experimenté en mi vida. Entonces, hablamos de la palabra meditar, pero nosotros hoy no queremos nada más venir a traer lo teórico, sino que queremos traerte una herramienta para que vos te lleves a tu casa y también para que lo podamos practicar juntos ahora, de una forma de cómo meditar en la palabra. Hay muchas, pero hoy queremos hablar de una en específico, que se llama Lectio Divina. ¿Sí? ¿Qué es la Lectio Divina? Es la meditación de la Biblia con el propósito de profundizar en nuestra relación con Dios. Tiene 4 etapas. La primera etapa de la Lectio es la lectura. Elegir un pasaje de la Biblia no muy largo y lo lees con calma 1, 2 o 3 veces, dependiendo del tiempo que tengas, y lees muy atentamente y repetidas veces hasta que una palabra te toca o te impacta. De ese versículo, no podemos hacer lectio con todo un capítulo, a no ser que elijas el Salmo 23, que yo lo hice y está flashero y muy bueno, pero la idea es con un fragmento leer y leer hasta tener una palabra y entrar en la segunda etapa de la Lectio Divina, que es la meditación. En la meditación empezamos a pensar y a conversar con el texto. Me detengo en esa palabra que me impactó, la anoto. Es muy importante anotar, porque es como un registro que uno lleva de lo que Dios te va hablando. Entonces lo anoto, dejo que la palabra me impacte, escribo lo que siento en ese momento. Intento saborear, pensar, ¿qué me hace sentir? ¿Cómo me impacta? Podés repetir la palabra adentro tuyo o afuera, si estás solo, pues si no va a ser medio
flashero, y hacerte preguntas sobre esa palabra. Por ejemplo, ¿qué me querés decir, Dios, con esta palabra? ¿Por qué me quedé con esta palabra del texto? ¿Qué hay de mí en esto que vos me querés hablar? Preguntas. Podés anotar, o si lo haces con otro, yo por ejemplo practico a veces Lectio Divina con Santi en casa, y en vez de anotar todo, a veces decimos, che, ¿qué palabra te impactó? Y yo me quedé con esto. Es buenísimo porque somos tan distintos que Dios nos lleva para lugares tan diferentes en un mismo texto. Y eso es lo rico. Y entramos en la tercera etapa de esta disciplina, que es la oración. El momento donde hablamos con Dios acerca de lo que estuvimos meditando. Le pedimos que nos ayude a ponerlo en práctica o le damos gracias por lo que Él nos habló a través de lo que leímos. Es simple, no es algo mágico. Es, listo, voy a orar. Jesús, gracias, porque esta palabra, hoy yo entendí que vos me querés hablar esto. Te pido que me des herramientas para poder llevar a cabo esta semana esta palabra que vos me marcaste en el texto. Aplicada en mi trabajo, aplicada en mi matrimonio, aplicada en mis amistades. Y empezás a orar, a tener una conversación con Dios. Y la última parte de esta lectio, ya tenemos lectura, meditación, oración. Y la última parte es contemplación, que es algo que a los argentinos sobre todo nos cuesta mucho. Porque se trata de hacer silencio puro. Sentarnos tranquilos, respirar, dejar que las palabras que leímos reposen en nosotros, sin que dependa de nosotros, sino ahora que dependen de Dios. Dejar que suceda, encontrar al Dios que me habla en la palabra y me abre su corazón. En estos días se me viene mucho la parte de la Biblia en Génesis cuando se está relatando la creación y dice que Dios al séptimo día descansó. Pero hay traducciones que esa palabra descansó dice habitó. Yo creo que Dios se sentó y disfrutó de la creación, habitó lo que había hecho. Y creo que esta contemplación que nos lleva a la lectio es a habitar lo que Dios me habló. Sentarme y ser consciente con el cuerpo. Sí, el cuerpo es importante y ahora en esto que vamos a hacer juntos lo vamos a experimentar. El cuerpo tiene que estar en calma y van a ver cómo una paz y una alegría y una plenitud empieza a habitar en tu cuerpo solamente, nada más ni nada menos, que porque la palabra de Dios penetró alma, cuerpo y espíritu. ¿Están para practicarlo juntos ahora? ¿Les parece? Vamos. Bueno, la propuesta es esa, hacer una práctica de esta práctica de la Lectio Divina juntos, una práctica comunitaria, pero a la vez una experiencia personal, ¿no? Y la idea es que podamos destinar este tiempo para la meditación de la palabra y que nos predispongamos de una manera íntegra, como leíamos recién en el versículo, ¿no? Cuerpo, alma y espíritu, para conectar con la presencia de Dios. Entonces la idea va a ser buscar o crear un espacio, un momento de quietud, de relajación, en donde podamos conectar con la lectura de la palabra. Yo voy a leer un texto bíblico varias veces y los voy a ir guiando, digamos, con algunas preguntas para que ustedes vayan haciendo estos pasos de la lectio. Quizás decís, yo nunca medité, pero meditar es en donde nosotros ponemos la atención de nuestro pensamiento, ¿no? Yo doy el ejemplo de, ¿nunca te quedaste pensando en lo que te dijo alguien y cómo le tendrías que haber contestado y lo volvés a pensar y le das una vuelta y le das otra? Eso es meditar.
pero porque uno está llevando la atención ahí y todo su pensamiento está enfocado ahí. Entonces la idea de esta práctica ahora es poder despejar nuestra mente de todos esos otros pensamientos con los que podemos estar atravesados, para centrar nuestro foco en lo que Dios quiera decirnos, ¿sí? Así que los invitamos a esta experiencia y la finalidad no es en esa centralidad en nosotros mismos, ¿no? Sino que desde ahí, desde ese encontrarnos en donde nosotros estamos, cómo nos sentimos, en este aquí y ahora, poder conectar con lo que Dios nos quiere decir, ¿sí? Poder elevar nuestros pensamientos al cielo para que de ahí venga la respuesta. Capaz que cuando comenzás con estas propuestas pienses que estás perdiendo el tiempo, que esto no sirve. Te animo a que hagas la prueba, te predispongas para esto. Vas a ver que hay resultados, ¿sí? Tal vez incomoda un poco estar en comunidad, pero estamos todos en la misma. Así que centrate en lo que te pasa a vos, en lo que estás vos, y disfruta de este momento. Los invito entonces a buscar una postura cómoda. Si pueden acomodarse ahí en la silla, alinear el eje, ¿sí? La columna, afirmar los pies en el suelo, tratar de no tener ninguna parte cruzada como para estar sosteniendo una postura. Y les recomiendo cerrar los ojos. Les propongo registrar cómo está tu cuerpo. Lleva tu atención a cada parte. Tu cabeza, tu cuello, hombros, espalda, brazos, piernas, pies. ¿Sentís alguna zona de tensión? Hace ajustes, modificaciones. Registra tu respiración. ¿Cómo está? No intentes controlarla. Solo registra cómo estás respirando. Cómo ingresa y cómo sale el aire de tu cuerpo. Registra tus puntos de apoyo, donde descansa el peso de tu cuerpo. Inspira, sostené unos segundos y exhala. Cede el peso del cuerpo a esos puntos de apoyo. Afloja. Este es un tiempo para estar en silencio, para pausar, descansar. Ahora inhala, sostené y exhala suave y lento. Conecta con la presencia de Dios. Ese Dios que es tan cierto como el aire que respirás. Ese Dios que vive en vos y su presencia está en vos. Su Espíritu Santo está en vos. Atendé a esa respiración que te conecta con la presencia de Dios en vos. Conecta con tu humanidad. Y desde ahí, desde abajo, como estás, anda a tu encuentro con Dios. Lectio Divina es esta práctica que nos permite meditar en la Escritura y buscar palabras, sensaciones que vienen cuando nos acercamos al texto.
Voy a leer Mateo 6, 31 al 34. Lo voy a leer 3 veces. En esta primera lectura te propongo que busques una palabra, una idea que venga a tu mente, algo que se desprenda del texto bíblico. Así que no se preocupen diciendo ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Los paganos andan tras todas estas cosas, pero su Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se preocupen por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Solo quédate con una palabra, una frase, una idea de este pasaje y medita en ella, rumiá en ella, masticala por unos instantes. En esta segunda lectura, trata de atender, escuchar lo que el Espíritu Santo quiera hablarte específicamente. Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Los paganos andan tras todas estas cosas, pero su Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se preocupen por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Deja que Dios te muestre a dónde quiere guiarte. En una tercera lectura, te propongo que al finalizar lo que estés pensando, meditando, lo puedas hacer oración. Eso que recibiste, dialogalo con Dios. ¿Qué podés decirle? ¿Qué podés entregarle? ¿Qué podés pedirle o agradecerle? Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Los paganos andan tras todas estas cosas, pero su Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se preocupen por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Ahora contempla
Respira tranquilo y deja que las palabras que leímos reposen sin que dependan de nosotros, sino que dependan de Dios. Deja que suceda. Encontrá al Dios que te habla en la palabra y te abre su corazón. La lectura de la Escritura significa ante todo encontrar al Dios que me habla en la palabra y me abre el corazón. Y en ese encuentro ensancha nuestro corazón. Nos permite comprender quiénes somos en realidad. La palabra de Dios es curativa, es liberadora, es sanadora y transformadora. A medida que puedan ir abriendo los ojos o no. Es una herramienta esto, ¿no? No sé, Lau, porque está bueno usar esto como disparador, y ya para ir cerrando, ¿cómo hago en la semana? ¿Son estos 4 pasos? ¿Es siempre así? ¿Se puede hacer de otra manera? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo sería? La experiencia de cada uno es personal, nada es rígido. De hecho, creo que Maru lo dijo, que los pasos no siempre se dan en ese orden. Pero los animamos a entrar en ese contacto directo con la palabra y a buscar la quietud para ese momento de encontrarse con la palabra, ¿no? La quietud en todo sentido, no solo en sentarse un ratito, detener los pensamientos, ¿sí? Detener eso que camina para poder centrarnos y poder escuchar lo que Dios quiera decirnos. Nos encantaría poder conectar con vos y conocerte. Podés escribirnos a través de nuestras redes sociales en Instagram y YouTube.